Mi mejor amiga tuvo una cita a ciegas con un hombre con síndrome de supermasculino. Me preguntó, ¿no crees que los hombres con síndrome de supermasculino son realmente varoniles y dominantes? Sus palabras me sobresaltaron tanto que me puse a sudar frío. Y rápidamente intenté disuadirla. Tener el síndrome del superhombre es un defecto de carácter. Y hay una alta probabilidad de que cometa violencia doméstica. Tras escuchar lo que dije, mi mejor amiga lo discutió con cautela y cortó contacto con él. Resultó que el hombre con síndrome del superhombre provenía de una familia adinerada. Y si se casaba con él, podría conseguir 10 apartamentos. Más adelante, el hombre con síndrome del superhombre se casó y amó profundamente a su esposa. Mi mejor amiga se arrepintió aún más y me culpó por no haberme casado con una mujer adinerada. Me acusó. Si no me hubieras disuadido entonces, ya estaría viviendo como una mujer rica. Su resentimiento hacia mí se hizo cada vez más fuerte. Cuando fuimos a escalar, ella murió conmigo. Cuando volví a abrir los ojos, volvimos a la época en que mi mejor amiga tuvo la cita a ciegas. Esta vez, estaba decidida a casarse con el joven amo con síndrome de superhombre. Incluso quiso tener 5 bebés con el síndrome del superhombre. En uno de ellos, el intenso dolor de caerme de un acantilado me hizo perder el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en una cafetería. El hombre frente a mí se levantó y dijo, Violet. Tú y tus amigos, siéntense aquí primero. Voy al baño. Miré al hombre aturdido. En realidad, era el hombre con síndrome de superhombre con quien Violet tuvo una cita a ciegas. En una vida pasada, Violet conoció a Gane. Un hombre con síndrome de superhombre. En una cita a ciegas. Quedó muy satisfecha con Gane y me pidió que la ayudara a evaluarlo. Gane era alto y hablaba con educación. Al principio pensé que no era malo. Pero Violet dijo que tenía el síndrome del superhombre. Como médico conocía bien el horror del síndrome del superhombre. Según los datos, las personas con síndrome del superhombre se alteran con facilidad, tienen poco autocontrol y son muy propensas a cometer delitos. La tasa de delincuencia es muy alta. Más de 10 veces superior a la de la gente común. Hace algún tiempo, incluso hubo una paciente que recibió más de una docena de puñaladas de su esposo, quien padecía el síndrome del superhombre. Al ser trasladada al hospital, su rostro quedó irreconocible. Como la mejor amiga de Violet, naturalmente no podía dejarla caer en peligro. Pero Violet dijo, ¿no crees que los hombres con síndrome del superhombre son realmente varoniles y dominantes? Sus palabras me asustaron tanto que me dio un sudor frío. La convencí con vehemencia. Tener síndrome del superhombre es un defecto de carácter. Y hay una alta probabilidad de que cometa violencia doméstica. Al escuchar mi comentario disoluto, mi mejor amiga se mostró escéptica. Más tarde, volvió a casa y buscó mucha información. Tras pensarlo detenidamente, aún así, cortó contacto con Gane. Pero inesperadamente, Gane provenía de una familia adinerada. Más tarde, cuando salía en citas a ciegas, incluso declaró que quien se casara con él recibiría 10 apartamentos. Gane no tardó mucho en casarse. No solo le regaló a su esposa 10 apartamentos, sino que también la amaba profundamente. Sin embargo, Violet aún no se había casado. Me echó la culpa de todo. A menudo se quejaba de que si no la hubiera disuadido, ahora sería una mujer rica. Siempre lo consideré como una rabieta y no le di importancia. Hay muchísimos hombres en el mundo. Si uno no funciona, puedes buscar otro de inmediato. Considerando nuestra amistad de muchos años, no pensé que nos pelearíamos por un hombre. Cuando recapacitara, sabría que lo hacía por su bien. ¿Quién habría pensado que era tan terca? No solo no lo entendía, sino que se volvía cada vez más obstinada. Finalmente tomó la iniciativa de invitarme a escalar. Y fui feliz a la cita. De hecho, me arrastró por el acantilado con ella. Claire, ya me arruinaste la vida. Así que voy a arruinarte el tuyo también. El viento aullante me atravesó la nariz y la boca. Y aún estaba envuelto en capas de frío.
Violet me dio un café con leche y me preguntó con cautela, Claire, ¿qué te parece, Gane? Tomé un sorbo de café rápidamente. Después de que el cálido aliento me recorriera el cuerpo, fingí no saber nada y respondí, parece muy masculino. Lo más importante es que te guste. Violet fingió estar preocupada y preguntó, pero escuché que tiene el síndrome del superhombre. ¿Será muy violento? Sonreí y dije. Las personas con síndrome de superhombre solo tienen una probabilidad ligeramente mayor de ser violentas que la gente común. Pero creo que eso es posible siempre y cuando se amen de verdad. Definitivamente se controlará por ti. Parece muy satisfecho con mi respuesta. Violet bajó la cabeza tímidamente. Pero no tenía ni idea de que Gane no era un hombre común y corriente con síndrome de superhombre. Era una quimera de superhombre. Un caso aún más extremo. Después de la cita a ciegas, Violet y Gane empezaron a salir. Y yo buscaba un sitio donde mudarme. Violet y yo éramos compañeras de instituto. Después del examen de admisión a la universidad, no le fue bien y se fue a un colegio secundario a estudiar enfermería. Yo, en cambio, fui admitido en la Universidad de Harvard. La amistad en la preparatoria siempre dura más. Aunque ya no nos veíamos mucho, seguimos en contacto. Después de graduarme de la universidad, ingresé en el mismo hospital que Violet. Nuestra relación se volvió aún más estrecha que antes. Ella gastaba dinero sin control. Aunque llevaba trabajando varios años antes que yo. No tenía muchos ahorros. Vi que siempre llegaba tarde al trabajo porque la casa alquilada estaba lejos y la enfermera jefe la criticaba. Así que generosamente la invité a vivir conmigo en la casa que alquilaba. Al principio, para agradecerme, se encargaría de más tareas domésticas. Más tarde, no pagó el alquiler a tiempo. Y trató de evitar las tareas domésticas lo más posible. Cuando regresé después de trabajar 3 turnos seguidos, aún podía ver los cuencos y palillos que había usado hacía unos días, remojándose en el fregadero. Cuando la critiqué, me decía con lástima que estaba cansada. Era enfermera y tenía que atender a decenas de pacientes a diario. A diferencia de mí, no ha cumplido mi deseo. Podría ganar fácilmente un buen sueldo con solo sentarme en la oficina y hablar un rato con los pacientes. Tenía muchas ganas de preguntarle si no me veía de pie en el quirófano más de 10 horas al día durante las cirugías y sufriendo de hipoglucemia por el hambre. Pero al ver eso, no me escuchó en absoluto. No quería decir más y solo podía contratar regularmente a una persona para que limpiara la casa a tiempo parcial. Al fin y al cabo, éramos amigos desde hacía muchos años. Y no quería discutir con ella por una nimiedad. No fue hasta que me arrastró por el precipicio que me di cuenta de que, de principio a fin, yo era la única que realmente valoraba nuestra amistad. Violet sabía que apreciaba nuestra relación y se volvió cada vez más excesiva. Estuvo en el hospital todo el día. ¿Cómo era posible que no supiera si estaba cansado o no? Si tuviera la oportunidad de volver a empezar. No podía volver a cometer el mismo error. Alejarme de ella era el primer paso que debía dar. 3 desde que Violet empezó a salir con Gunnar. Ella rara vez iba a casa. No fue hasta que trasladé todas mis cosas a la nueva casa que se dio cuenta, aunque tarde, de que la mitad de la casa estaba vacía. Mientras limpiaba la casa nueva, Violet me llamó. Claire, ¿dónde te has metido? ¿No sabes que había un ladrón en casa? Encendí el altavoz y seguí limpiando el polvo sin parar. No había ningún ladrón. Me mudé. Violet explotó como si hubiera tragado dinamita. ¿Cómo que te mudaste? ¿Por qué no me dijiste si te ibas a mudar? El alquiler es carísimo. Ahora que te fuiste, ¿dónde voy a conseguir tanto dinero para pagarlo? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? El alquiler no era nada barato. 5.000 yuanes al mes. Era la mitad del salario mensual de Violet. Antes, siempre lloraba de pobre. Y yo siempre la ayudaba a pagar el alquiler por adelantado. Pero nunca mencionó devolverme el dinero que le adelanté. Ahora que ya no quería ser tonta. De repente me llamaron egoísta. La familia de tu novio es rica. ¿Verdad? Debería ser fácil para él pagarte la renta.
Me mudé porque temía afectar el tiempo que pasarían juntos. Si crees que soy egoísta. ¿Debería volver ya? Mencionando a Gunnar. Violet por fin se calmó e interrumpió de inmediato mi idea de volver. No hace falta. Ya que querías irte por tu cuenta, no regreses. Solo recuerda que si no tienes una buena vida en el futuro. No vengas a mí tampoco. Colgó el teléfono con un clic. Y no volví a llamarla para convencerla como solía hacerlo. Mi cambio de actitud no despertó las sospechas de Violet. Ahora estaba completamente concentrada en conquistar a Gunnar. Mi partida le ayudó a tener más espacio para estar con Gunnar. Como era de esperar. Después de irme, Violet se mudó con Gunnar. Cada vez que iba o volvía al trabajo, Gunnar la recogía y la dejaba. Les decía a todos que era porque su novio estaba preocupado por ella. Lo cual despertó mucha envidia entre las otras enfermeras. Y Gunnar cumplió con todas las expectativas, llevando esta envidia a su punto máximo. Una vez, cuando Violet estaba cambiando la bolsa de infusión a un paciente, este la tocó a propósito. Violet llamó a Gunnar y le gritó. En solo una hora, Gunnar llegó como un dios. Abrió la puerta de una sala de una patada, sacó al paciente lujurioso de la cama y comenzó a golpearlo. Le sacaron la sonda de infusión. Y la sangre a chorros le salpicó la cara. ¿Fuiste tú quien acosó a mi novia? Te mataré a golpes. Gunnar golpeó al paciente en la cara uno tras otro. Hasta que el paciente gritó de dolor y le arrancaron 6 dientes. No lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. El paciente estaba inmovilizado y no podía moverse. Y siguió disculpándose. Pero Gunnar lo ignoró. Los guardias de seguridad que vinieron a detener la pelea también recibieron varias patadas de él. Y Violet no solo no lo detuvo, sino que miró a Gunnar con admiración y le gritó palabras de aliento. Más tarde fue la enfermera jefe quien llamó a la policía. Varios policías unieron fuerzas y usaron escudos Driot y porras para alejar a Gunnar del paciente. Cuando Gunnar se fue, incluso amenazó con cortarle la mano. El paciente estaba tan asustado que inmediatamente informó a su familia que realizara los trámites de traslado. Ni siquiera se atrevió a causar más problemas. Por miedo a que Gunnar, el dios asesino, de verdad volvería y le cortaría la mano. Ese día, se pidió a varios pacientes y personal médico que se encontraban en el lugar que declararan. A su regreso, Violet seguía presumiendo con orgullo la masculinidad de Gunnar en el departamento. Cuando pasé por la enfermería, Violet aún recordaba la postura heroica de Gunnar al golpear al hombre. Sus puños eran tan grandes como sacos de arena. De un solo puñetazo. Le sacó un diente a ese viejo carnicero. ¡Qué guapo! Una niñera asustada por la paliza de Gunnar dijo que Gunnar era realmente feroz. Violet replicó sin contemplaciones. ¿Qué sabes tú? Así es un hombre de verdad. Solo tienes envidia de que alguien me proteja así. Espero que cuando Violet se encuentre con esos puños diminutos como sacos de arena. Ella todavía puede pensar que es guapo, igual que ahora. La noticia de que el novio de Violet había golpeado a alguien en los servicios se extendió rápidamente por todo el hospital. Aunque el paciente no insistió en el asunto y fue trasladado a otro hospital. Esto tuvo un gran impacto negativo en el hospital. El hospital impuso una sanción disciplinaria a Violet cuando la enfermera jefe lo anunció en la reunión matutina. Violet incluso discutió con la enfermera jefe. No estaba convencida. Ese viejo carnicero me tocó. Así que mi novio me defendió. La policía no dijo nada. ¿Por qué el hospital debería tomarme medidas disciplinarias? La enfermera jefe no era alguien con quien se pudiera jugar. No era la primera ni la segunda vez que Violet violaba las reglas. En ese momento, también perdió los estribos. Esto es un hospital. No importa si el paciente causó problemas a propósito o no. No deberías llamar a alguien para pelear en privado. Golpear a alguien en público en el hospital. Con tantos pacientes y sus familias observando. Si el hospital no impone un castigo. ¿Qué pensarán los demás de este hospital y de nosotros, el personal médico? No tiene nada de malo que tu novio te defienda. Pero,
¿No pudiste detenerlo cuando usó medios tan extremos para resolver el problema? Lo que dijo la enfermera jefe era cierto. Pase lo que pase. Llevar el uniforme representaba la imagen del hospital. Y toda acción debía realizarse con mucha precaución. Violet fue abusada sexualmente. Y podría haber llamado a la policía para proteger sus derechos e intereses después de obtener pruebas. Pero no lo hizo. No solo llamó a alguien para que luchara en el hospital. Pero también aplaudió abiertamente desde el lado. Ante los ojos de los pacientes y sus familias que desconocían la verdad, era un problema del hospital. Ya era muy indulgente por parte del hospital imponerle una sanción disciplinaria. Pero Violet pensó que la enfermera jefe la estaba atacando deliberadamente. Cuando Gunnar volvió a recogerla del trabajo, Violet abrazó a Gunnar y lloró en la entrada principal del hospital. ¡Guau! Yo tampoco hice nada malo. Pero la enfermera jefe me regañó. Y el hospital me va a imponer una sanción. ¿Cómo se atreve alguien a intimidarte? Violeta, no tengas miedo. Yo me encargaré de ella por ti. Violet se acurrucó en los brazos de Gunnar. Lloraba lastimeramente. Y no se dio cuenta de que estaba detrás de ellos. 6 Después de enviarle un mensaje de texto a la enfermera jefe para recordarle, me desvié a casa. La enfermera jefe me evitó por unos días. Y como todo parecía tranquilo, no se tomó en serio lo que le dije en ese momento. Hasta que de camino a casa, tras cubrir el turno de noche de una enfermera embarazada. La atacaron. A la enfermera jefe le rompieron la cabeza. Y le rompieron 4 costillas a patadas. Estaba oscuro en ese momento. Un transeúnte que corría de noche vio a la enfermera jefe tirada en el suelo cubierta de sangre y la envió al hospital. Esto le salvó la vida. Tras despertar en la unidad de cuidados intensivos, la enfermera jefe pidió a su familia que llamara a la policía. Querían arrestar a Gunnar. Pero estaba oscuro a esa hora. Y no había cámaras de vigilancia cerca del lugar donde atacaron a la enfermera jefe. Además, Violet insistió en que ella y Gunnar habían estado en casa todo el tiempo. Sin pruebas para acusarlo, Gunnar fue liberado. Cuando fui a visitar a la enfermera jefe en representación del departamento, ella me tomó la mano y lloró desconsoladamente. Claire. Debería haberte escuchado. Aún así, me daba igual. La enfermera jefe. Quien resultó gravemente herida. Ya no tenía el ánimo que tenía cuando trabajaba en el departamento. Ahora, con una venda en la cabeza y el rostro pálido. Parecía extremadamente lamentable. No importa. Enfermera jefe. Solo necesitas descansar bien. Sin duda encontraremos la manera de exponer la verdadera naturaleza de Gunnar y conseguir justicia para ti. La experiencia de la enfermera jefe me hizo comprender de inmediato que mientras Gunnar y Violet estuvieran presentes, eran bombas de tiempo. Aunque quisiera evitarlos, no podía. No sabía cuándo ni por qué Violet se sentiría herida. Y en ese momento, la persona que yacía en la cama del hospital podría ser yo. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que ocurriera lo peor. Ahora, con la ayuda de la enfermera jefe, debo pensar bien cómo tratar con estas 2 personas lo antes posible. 7 Violeta. ¿Quién creía haber escapado a las sanciones legales? Aún se pavoneaba por el hospital con Gunnar. Demostraban su cariño sin importarles los demás. Tras encontrarme con ellos 2 de nuevo, no decidí desviarme e irme. En cambio, caminé hacia ellos. ¡Guau! ¡Qué coincidencia! Los volví a ver. Son tan cariñosos. Miré a Violet con envidia y dije. ¿Cuándo te vas a casar? No olvides invitarme a tu boda e invitarme a una copa de vino de boda. Violet le dio un golpecito a Gunnar en el hombro y dijo tímidamente, ¡ay, ay! No te apresures. Solo llevamos saliendo unos meses. ¿Solo unos meses? Creo que Gunnar te trata muy bien. Mira. Te recoge y te deja en coche. Y también te compra bolsos de marcas famosas. Mucha gente te envidia. Gunnar también rió junto a ellos. Quería casarme antes. Pero Violet siempre decía que era demasiado pronto.
Eres amiga de Bayelit, ¿verdad? También nos conocimos en la cafetería. Ayúdame a convencerla de que se case antes para que podamos tener un bebé antes. ¿Tener un bebé? ¿Transmitir tu gen supermasculino para perjudicar a otros? Pensé con sarcasmo, pero sonreí y acepté superficialmente. Para provocar a Bayelit. Incluso tomé la iniciativa de añadir la información de contacto de Gunnar. Mantengámonos en contacto. Recuerda invitarme a tu boda para el vino. Ignorando el cambio en la expresión de Bayelit, estreché deliberadamente la mano de Gunnar y me despedí de ellos. Al llegar al departamento. Como era de esperar. Bayelit me persiguió furiosa. Claire. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa que le agarres la mano a mi novio a propósito? ¿Intenta seducirlo? Dejé mi bolso. Miré a la gente que observaba el alboroto. Y le pregunté. No entiendo de qué hablas, Bayelit. Acabo de saludarlo. Inmediatamente. Alguien que había visto todo el proceso me lo explicó. Sí, tomé una sesión de vino insulfil. Violeta. La doctora. Claire te conoció por casualidad y te preguntó cuándo te casabas. No es tan serio como dijiste sobre la seducción. La malinterpretaste. Al ver que nadie le creía, Bayelit se giró y se rió. Cuando nos cruzamos, ella susurró, no te dejaré triunfar. Esta vez. Debo casarme con Gunnar y convertirme en una dama rica. Violeta. Tú mismo lo dijiste. Es mejor que te cases con Gunnar. A the week later. Bayelit y Gunnar recibieron el certificado de matrimonio. Cuando vino al departamento a repartir dulces de boda, escogió específicamente el paquete más grande para mí. Claire, estos son los dulces de boda para Gunnar y para mí. Seguro que tienes un montón. Miré el costoso paquete de dulces de boda y lo acepté con gusto. Bueno, disfruten de una copa de vino. Les deseo una larga vida juntos y un pronto nacimiento. Bayelit me miró fijamente. Solo al ver que no había celos en mi rostro, se marchó satisfecha. Queridos amigos. Celebraremos un banquete de agradecimiento en un par de días. Debes venir. Como dijo Bayelit. Lució el enorme anillo de diamantes que llevaba en la mano. Sin embargo, después de los dos incidentes en los que Gunnar defendió a Bayelit. Ninguna joven del departamento sentiría envidia nunca más. Aunque no se había encontrado al culpable de la agresión a la enfermera jefe. Todos sabían que la enfermera jefe había mencionado a Gunnar al despertar y llamar a la policía. Ahora, por su propia seguridad, todos intentaban mantenerse alejados de Bayelit lo más posible. Solo Bayelit estaba sola. Entregándose al hermoso sueño de que Gunnar era su héroe y se negaba a despertar. Pero las mentiras siempre son mentiras. El hermoso disfraz de Gunnar para Bayelit solo duró hasta el banquete de agradecimiento. El banquete de agradecimiento estaba reservado en un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Normalmente después de haber cumplido mi deseo. Un banquete de agradecimiento es solo una comida sencilla para la joven pareja y algunos amigos cercanos. Pero Bayelit, para presumir. También invitó a sus padres y familiares a participar. Los padres de Bayelit llevaban vestidos formales ajustados y ayudaban a recibir a los invitados en el lugar. Dijeron que estaban saludando a los invitados. En realidad, solo estaba sentado a la mesa y recogiendo el dinero del regalo. Felicidades, tío y tía. Todos sabemos que Bayelit se ha casado con un buen esposo. Disfrutarán de una buena vida después de Bayelit en el futuro. Les entregué el paquete de regalo con ambas manos. La madre de Bayelit sonrió y lo tomó. Abrió el sobre rojo y contó la cantidad. Y lo metió en su bolso. Sí, lo tenía. Mi Violeta es capaz. Aunque la familia de Gunnar es tan rica, está completamente dedicado a mi Bayelit. Eso demuestra que tener una hija es bueno. Ustedes, niñas, también deberían esforzarse. Intercambié miradas con varias compañeras. Y ninguna respondió. El banquete de agradecimiento fue sencillo. Y no hubo muchas ceremonias. Fue simplemente una comida sencilla. Pero ya habíamos llegado todos. Y los platos estaban servidos.
Sin embargo, Bayelit y Gunnar aún no habían llegado. Como los anfitriones no estaban, tampoco pudimos empezar a comer. Solo pudimos sentarnos incómodos en nuestros asientos y jugar con nuestros teléfonos. Después de que los padres de Bayelit sirvieron el té a sus familiares por tercera vez, finalmente no pudieron soportarlo más. Llamaron a algunos de nosotros que conocíamos a Bayelit. Y fuimos al camerino temporal. El hotel nos lo había prestado para buscar a Bayelit. En cuanto abrimos la puerta de la habitación, oímos los gemidos dolorosos de Bayelit. Y con ellos, el sonido de cosas cayendo. ¿No vas a parar nunca, carajo? Dijiste que querías celebrar un banquete de agradecimiento sin ti. Y te esperé. Todos los invitados están aquí. Y ahora me pides el dinero. Te dije que no traje tanto dinero. Y me estás dando una actitud de mierda. En toda mi vida. Ve y pregunta por ahí quién demonios se atreve a tratarme así. Estás intentando hacerme quedar mal, ¿verdad? Oye. Te voy a dar una paliza hasta dejarte sin cara. Te pregunto si aún quieres el dinero de la entrada. ¿Lo quieres? Las ásperas y furiosas guerras de Gunnar resonaron en el camerino. Y se oyó un leve sonido de puños golpeando la carne. Cuando el padre de Bayelit oyó a su hijo, menos y menos ley, tan violento, no pudo quedarse quieto y gritó de inmediato. Gunnar, suelta a mi hija si te atreves a golpearla. Pelearé contigo. La madre de Bayelit también corrió, pellizcó y golpeó a Gunnar. Gunnar estaba furioso en ese momento. Solo le tomó unos pocos movimientos derribar a los padres de Bayelit. Al ver que tenía a alguien que la respaldara, Bayelit también se volvió más audaz. Gunnar. Debes disculparte conmigo hoy. De lo contrario. Me divorcio de ti. Al oír la palabra divorcio, Gunnar dejó de golpear. Miró con desprecio a la familia de tres sentada en el suelo y escupió. El divorcio está bien. Devuelvan los 600. Le di a tu familia un regalo de 0 yuanes. Y me divorciaré de ti. Si no, aunque mueras, traeré tu cuerpo de vuelta y lo enterraré en el cementerio de mi familia. 10. El banquete de agradecimientos fue arruinado con éxito. La familia de Bayelit no podía permitirse devolver el regalo de compromiso. Y tampoco podían divorciarse. Bayelit. Conoces nuestra situación familiar. El dinero de tu regalo de compromiso se usó para pagar las deudas de juego de tu padre. Ahora no podemos permitirnos devolver el dinero a los hombres. Hombres, ¿quién no golpea a las mujeres? Siempre y cuando le sigas la corriente. Seguro que sabrá que es lo apropiado. Hoy también fue tu culpa. Luego. Discúlpate con Gunnar. Y este asunto se acabará. ¿De acuerdo? La madre de Bayelit la abrazó. Estaba sentada en el suelo, aturdida. Y trató de persuadirla. Al ver que Bayelit no respondía, recogió la bolsa llena de dinero del regalo. La dejó atrás. Y huyeron de su pueblo natal con sus familiares. Gunnar ya se había ido de Kuli tras solicitar el divorcio. La joven que nos acompañó no lo soportó. Y le dijo a Violeta, Violeta, tienes que pensar con claridad. Se atrevió a golpearte justo después de casarte. Solo empeorará en el futuro. Debes hacer planes con anticipación. Pero esta frase pareció despertar en Bayelit. Se palmeó el vestido formal. Y con moretones por toda la cara. Ella replicó, ¿hacer planes? ¿Qué planes? Si me divorcio. Les daría la oportunidad de aprovechar la situación. ¿Verdad? Mi mamá tiene razón. Hombres, uno sale con un suspiro bajo. ¿Quién no golpea a la gente? Pero todos lo vieron. Me regaló un volante de murciélago de 600. 0 yuanes. Debí haberlo enojado. Por eso hizo esto. Normalmente es muy amable conmigo. Tras decir esto de forma extraña, Bayelit bajó la mirada hacia su vientre. Con tal de que pueda quedar embarazada de su hijo pronto. No me pegará por el niño. Sí. Siempre y cuando dé a luz a su hijo pronto y me ate su corazón. Definitivamente me obedecerá igual que antes.
La chica quiso persuadirla aún más, pero la detuve. Las buenas palabras no pueden persuadir a alguien decidido a descarriarse. No quiero que esta chica de corazón débil termine como yo en mi vida pasada. En cuanto a Violet, espero sinceramente que ella y Gane puedan estar encerrados juntos. 11 Después del banquete de agradecimiento, Violet se tomó una larga baja por enfermedad. No sé si fue para recuperarse de sus heridas o para prepararse para el embarazo. Cuando regresó al departamento, recuperó su sonrisa radiante de antes. Claire, ven a echar un vistazo rápido. Durante la pausa del almuerzo. En cuanto terminé de atender al último paciente de la mañana, Violet estaba deseando llamarme. Hablamos de eso luego. Todavía tengo que redactar un historial médico. Me froté el cuello adolorido y encendí el sistema. Violet dejó caer el informe que tenía en la mano sobre mi computadora. No te quitará tiempo. Solo échale un vistazo. Violet tenía la mala costumbre de que si no le revisaba el informe, no me dejaba trabajar. Suspirando, tomé el informe. Era un análisis de sangre. El índice de HCG ya estaba muy alto. ¿Es este el resultado de tu análisis? Señalé el índice y le dije a Violet que si no había habido accidentes, esta situación podría indicar un embarazo. Genial. Sabía que tenía suerte. Con este niño, Gane sin duda me tratará bien. Mi madre, según la ley de menos y menos, dijo que si daba a luz a un niño, me dará 1 millón de yuanes. Si tengo 5 hijos, tendré 5 millones de yuanes. Violet se dejó llevar imaginando su vida feliz, dando a luz a 5 niños y teniendo millones de dólares en bienes. ¿Pero acaso no sabía que el gen supermasculino podía heredarse? Mejor que fuera a ver a un médico de obstetricia y ginecología. Después de todo, soy cirujano y no estoy muy familiarizado con estas cosas. Tu valor me parece un poco desacertado. Por humanidad. Aún así se lo recordé. Como resultado, Violet seguía igual que antes y no sabía cómo agradecerle nada. Robo. No seas gafe. Claire, sé que estás un poco celosa de mí. Celosa de que me casé con alguien de una familia adinerada. Mientras dé a luz un hijo, el dinero que recibo será más de lo que puedas ganar en toda tu vida. Pero incluso si tienes celos, es demasiado inmoral de tu parte maldecirme así. Con semejante carácter. ¿Cómo puedes ser médico para salvar vidas? Después de burlarte de mí. Violet salió pavoneándose de la oficina. Me tragué la segunda mitad de la frase que no le dije. Además del embarazo, un nivel alto de HCG en Dalio también podría deberse a un hedatoma maligno. Y un hedatoma maligno no solo no fue una bendición para ella, sino que podría costarle la vida. Pero como dijo que yo era inmoral, entonces debería ser inmoral por una vez. Después de todo, ya me debía la vida. 12 Tras quedar embarazada, Violet logró que Gane volviera a su ternura y consideración de antes. No solo volvió a recogerla y dejarla en el trabajo. También le compró más artículos de lujo para hacerla feliz. Para presumir. Violeta. Sin importar las normas del hospital. Llevaba un juego completo de anillos y pulseras. Y collares. Naturalmente, tal comportamiento disgustó al personal del departamento de enfermería que acudió a realizar inspecciones. Tras varias advertencias y deducciones de puntos, a Violet no le importó nada. Descontad los puntos. Ese pequeño sueldo no me alcanza ni para llenar el espacio interdental. En cuanto dé a luz, renunciaré de inmediato y volveré a ser una joven amante. Una y otra vez. Violet ignoró las advertencias. Siguió caminando por las salas haciendo sonar todas las joyas que llevaba en el cuerpo. Mientras limpiaba la herida de un paciente. Su enorme moneda de 10 centavos y su anillo se engancharon en la sutura del paciente. Inesperadamente a Violet solo le importaban su moneda y su anillo, y con fuerza le abrió la herida. El familiar del paciente, furioso, presentó una queja. Pero Violet estaba siendo irrazonable. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? No lo hice a propósito. Fue solo un toque accidental.
Ni siquiera he dicho que me rayaste el anillo. Violet señaló un rasguño en el anillo y dijo que estaban de acuerdo. El familiar de la paciente estaba tan enojado que le arrebató a Violet el anillo de su mano. La enorme moneda de 10 centavos rodó por el suelo. Inesperadamente. Quebrado. ¿A que sí? Con razón alguien tan rico sigue haciendo trabajos de baja categoría en el hospital. Resulta ser falso. Te lo digo. Si le pasa algo a mi papá, definitivamente te haré pedazos como a este vaso roto. El familiar del paciente se fue enojado. Violet se quedó allí parada, incrédula. Es imposible. Esta es una moneda de 10 centavos y un anillo de una marca famosa que me regaló Gane. ¿Cómo podría ser falso? Alguien debió haberme robado el anillo y haberlo reemplazado. Su familia es tan rica. ¿Cómo pudieron comprarme una falsificación? En un ataque de ira a Violet no le importó estar en el departamento y llamó directamente a Gane para interrogarlo. Tenía prisa. Violet encendió el teléfono sin querer. Las preguntas rápidas de Violet solo provocaron el silencio de Gane. Al enterarse de que la habían engañado, Violet arrojó su teléfono furiosa. Después de pisotear el anillo como si desahogara su ira un rato, Violet se agachó de repente. Se agarró el estómago. Mi estómago. Me duele mucho el estómago. Salven a mi hija. 13 enseguida trajeron una camilla y enviaron a Violeta al departamento de obstetricia y ginecología. Gane y su madre también corrieron. Tras una espera ansiosa, salió el médico. La madre de Gane acudió de inmediato. Doctor. ¿El bebé está bien? El director del departamento de obstetricia y ginecología los miró con recelo. ¿Qué bebé? La paciente no está embarazada. Le sugiero que vaya a otro departamento. Al saber esto, Gane reaccionó de inmediato. ¿No está embarazada? Entonces, ¿por qué ha estado vomitando y su barriga ha aumentado de tamaño? ¿Y el análisis de sangre también mostró un valor G alto? El director solo pudo explicarlo con impotencia. El valor de HCG es alto. ¿Verdad? He visto el informe. Y el valor es realmente alto. Pero acabábamos de hacer un examen. Y no hay feto en el vientre de la paciente. ¿No te hicieron ningún control prenatal negativo? Esto se puede detectar con una ecografía B negativa. Un adatomajomol maligno puede causar vómitos y distensión abdominal. Le sugiero que se haga más exámenes y que se opere lo antes posible. Cuando la madre de Gane se enteró de que Violet no estaba embarazada, lloró y se golpeó el pecho en la puerta de la sala. ¿Cómo podíamos saber todo esto? La propia Violet dijo que trabajaba en el hospital y que los chequeos prenatales negativos le parecían problemáticos. Así que no los hizo. ¡Ay, mi nieto se fue! Sintiendo que lo habían engañado, el temperamento violento de Gane estalló de nuevo. A pesar de Violet. Acababan de llevarlo a la sala en camilla. Estaba muy débil. Rápidamente agarró a Violet el pelo y la arrastró al suelo. Golpe tras golpe. Igual que cuando golpeó a la paciente lujuriosa para defender a Violet. Le dio un puñetazo en la cara. Violet gritó e intentó pedirle a su madre, que no tenía ni idea, que detuviera a Gane. Pero la madre de Gane solo se preocupaba por llorar por el nieto inexistente. Al ver que la golpeaban hasta que no pudo moverse, el guardia de seguridad del hospital se abalanzó sobre Gane y lo detuvo. Tras ahuyentarlo, Violet se acurrucó en el suelo, abrazándose las piernas y llorando. Quiero el divorcio. Debo divorciarme. Fuera de la puerta de cristal, sonreí con desdén al ver la expresión de arrepentimiento de Violet. ¿Un divorcio? ¿No es este el amante soñado con el que tanto anhelas casarte? ¿Cómo puedes divorciarte tan fácilmente? Violet gastó todos sus ahorros en la cirugía de extirpación de lunares con idetamidrol. Tras ser dada de alta del hospital, fue despedida debido al impacto negativo que había causado repetidamente. Quedó sin trabajo como suplente. Se volvió aún más incapaz de dejar a Gane. Estaba encerrada en casa y Gane la golpeaba a diario. Yo era como su última esperanza. Recibo constantemente mensajes de su expareja angustiada.
Claire. Sálvame. El artillero me va a matar a golpes. Claire. Me volvió a golpear hoy. Me duele mucho. Por favor. Préstame dinero. Quiero escapar. Claire. Por el bien de nuestra amistad a lo largo de los años. ¿Puedes ayudarme una última vez? Por favor, Claire. Es un demonio. Me va a matar. Tenía estos mensajes de expareja angustiados en el teléfono. Pero no respondía ninguno. No sé lo que dijo Violet. No solo sé que Gane es un demonio. También sé que es un mentiroso. Su familia solía tener algo de dinero. Pero como Gane se metió en problemas desde la infancia hasta la edad adulta, la familia ya había recuperado todo lo que tenía. Y el regalo de 600 yuanes en forma de volante de murciélago que recibió la familia de Violet, era el último ahorro de la familia de Gane. Toda esta información fue descubierta por un detective privado contratado por la enfermera jefe tras su lesión. Los supuestos artículos de lujo que Gane compró al perseguir a Violet eran falsificaciones. Los supuestos certificados de propiedad también eran falsos, comprados por Gane en el exterior. Ya lo había descubierto cuando se me presumió por primera vez. Guardé estos secretos y, con impaciencia, provoqué a Violet para que se casara con Gane. Todo era por venganza. Sabía que renacer y casarme con Gane para convertirme en la joven amante de un momento. Sin duda caería en la trampa. Pero esto solo no era suficiente. Ella. Violet. Todavía me debía una vida. 15 Violet logró escapar. Tras soportar las palizas y torturas de Gane para desahogar su ira, lo apuñaló hasta la muerte con unas tijeras mientras dormía. Luego desapareció. Cuando la policía estaba investigando las relaciones sociales de Violet, vinieron al hospital y me encontraron. ¿Quién solía ser el más cercano a ella? Le conté a la policía todo lo que había pasado entre Violet y Gane. Al final. Detective. El policía a cargo de la investigación. Me dio su información de contacto. Lo guardé y configuré la marcación rápida. Mi intuición me decía que era Violet. La que había matado a alguien. No tenía a dónde ir. Y ella definitivamente vendría a mí. No en vano conocía a Violet desde hacía tantos años. Como lo había adivinado. Sentí que alguien me seguía al salir del trabajo y volver a casa más tarde. Lo confirmé con la ventanilla del coche al borde de la carretera. Los retrovisores. Y la pantalla negra de mi teléfono, la persona que me seguía era Violet. Tras confirmar que Violet había aparecido de verdad. La piedra en mi corazón finalmente cayó. Solo existe el dicho de ser ladrón por 1000 días. No de protegerse de un ladrón por 1000 días. Me sentí más tranquilo porque apareció antes. Fingí no haberla notado y aún así fui a trabajar y volví a casa como siempre. Por fin, había cumplido mi obsesión. Después de comprobar la situación, Violet me siguió hasta la puerta cuando llegué a casa después de una cirugía. No hagas ruido. Abre la puerta, rápido. Violeta. Que estaba bien abrigada. Me presionó la cintura con un objeto duro y me amenazó. Aproveché el momento en que iba a buscar la llave y pulsé el botón de acceso rápido en mi reloj. Vale. Voy a abrir la puerta ahora. Violeta. Hablemos de esto. No te emociones. La ligera vibración en mi muñeca me recordó que la llamada había comenzado. El detective podía oír la conversación entre Violet y yo en ese momento. Demostré una obediencia extrema. Lo que también redujo ligeramente la guardia de Violet. Claire. Saca rápidamente todas las cosas valiosas de tu casa. Tras cerrar la puerta, Violet sacó las tijeras que llevaba escondidas en la manga. Violeta. Cálmate. Baja el cuchillo primero. Lo que estás haciendo ahora es un delito. El robo se castiga con prisión. Levanté las manos en señal de rendición. Por un lado, era para bajar la guardia de Violet. Y por otro para que el detective al otro lado del teléfono lo oyera con más claridad. ¿Encarcelamiento? Ya maté a alguien. ¿De qué más tengo miedo? Ahora que lo pienso.
Es culpa tuya. ¿Por qué no me convenciste de no casarme con Gane entonces? Sabías claramente que tenía el síndrome del superhombre. ¿Por qué te quedaste viendo cómo me casaba con él? ¿Por qué no me ayudaste cuando te lo pedí? Gane era el asesino. Y tú también fuiste cómplice. Tú también mereces morir. Violet avanzó 2 pasos emocionada. Ahora parecía tener un problema mental también. Colgué y a diferencia del nerviosismo y el miedo de antes, miré a Violet directamente. ¿Cómo no te convencí? ¿No me empujaste por el precipicio porque intenté convencerte? 16. Las manos de Violet empezaron a temblar cuando comprendió lo que decía. Tú también has renacido. Has vuelto. Todo esto fue a propósito, ¿verdad? Me levanté y caminé hacia Violet. No te acerques más. Monstruo. Si te acercas, te apuñalaré hasta la muerte. Violet estaba en alerta máxima. Seguí acercándome con calma. En el momento en que levantó las tijeras. Me di la vuelta y agarré a Violet. Le arrebaté las tijeras. Violet había sufrido violencia doméstica durante mucho tiempo. Y su cuerpo ya estaba extremadamente débil. De no haber sido por el descuido de Gane, Violet no habría podido matarlo. Violet seguía queriendo resistir. Y no dudé en clavarle las tijeras en el cuerpo. Soy un monstruo. Y todo es por tu culpa. No te preocupes. No te mataré. Ya te arrepentiste de mi vida una vez. Y no te dejaré hacerlo otra vez. Cuando sonó el timbre. Abrí la puerta con las manos ensangrentadas. Violet, que había perdido su fuerza de combate por el dolor. La policía se lo llevó directamente. Como persona involucrada, también fui a la comisaría con ellos para declarar. Gracias a esa llamada entre Violet y yo, la naturaleza del incidente se convirtió en una defensa justificable de mi parte. Me liberaron sin cargos. Y Violet fue condenada a cadena perpetua por varios cargos, entre ellos intento de asesinato y robo. Cuando nos volvimos a encontrar en la puerta de la sala de interrogatorios, Violet me señaló con horror y gritó que era un monstruo. La observé histérica, emitiendo sonidos de miedo. Y su rostro retorcido coincidía con el de cuando me empujó montaña abajo en mi vida pasada. Pero esta vez subí desde el fondo del valle. Y ella quedó atrapada para siempre en el abismo. Sin esperanza de volver a ver la luz del día. Nuestra familia se declaró en quiebra. Y nuestros padres se suicidaron. Cuando a mi hermana y a mí nos enviaron a una casa de acogida y estábamos a punto de ser adoptadas. Mi hermana corrió hacia el viejo amigo de nuestro padre, que ahora es el tío más rico del país. Por favor, adóptame. Sin embargo, me di la vuelta y le sonreí a la pareja de empleados que vino a adoptar un niño porque no podían tener sus propios tíos. Me porto muy bien. Quiero ir a casa contigo. Pero después. La familia del hombre más rico se negó. Y a mi hermana la entregaron a un sugar daddy pervertido como juguete. No pudo vivir como quería. Ni morir. Mientras mis padres adoptivos, que eran oficinistas, emprendían un negocio con éxito y se convirtieron en la nueva nobleza del círculo de Pekín. Tras una muerte accidental, mi hermana y yo renacimos justo cuando estábamos a punto de ser adoptadas. Esta vez, ella tomó la iniciativa al presentarse frente a la pareja de empleados y gritó lastimeramente: tío y tía. Por favor, adóptame. Soy la niña más educada de aquí. La que miraba la mirada ansiosa de mi hermana. Lo entendí en mi corazón. Ella también renació. En la vida anterior. Cuando se enfrentó al viejo amigo de nuestro padre y a la pareja de oficinistas. No dudó en elegir al viejo amigo de nuestro padre. No había otra razón. El viejo amigo de nuestro padre es el hombre más rico del momento. Se acurrucó en los brazos del viejo amigo de nuestro padre. Parecía tan lastimera que cualquiera sentiría pena por ella. Pero en privado. Era una persona completamente diferente. Hermana. Tienes que soportarlo un tiempo. Después de que me afiance en el nuevo hogar, iré a recogerte y viviremos una buena vida juntos. Pero luego. No vi a mi hermana durante mucho tiempo.
La siguiente vez que supe de ella fue cuando el hombre más rico se declaró en bancarrota y mi hermana fue entregada a un sugar daddy pervertido como juguete. Mientras tanto, mis padres, empleados administrativos, montaron un negocio con éxito y se convirtieron en la nueva nobleza del círculo de Pekín. De repente me convertí en una joven adinerada. Incluso más famosa que mi hermana en aquel entonces. Hice todo lo posible por averiguar qué le pasaba a mi hermana, pero al final, con gran dificultad, la encontré. Yacía desnuda en un sótano oscuro. Con las extremidades encadenadas. Con el pelo despeinado. Luciendo extremadamente en una situación difícil. Hermana. Hermana. Estoy aquí para salvarte. Vámonos rápido. Con gran dificultad. La saqué para que volviera a ver el sol. Pero justo cuando venía un camión grande, me empujó de repente al centro de la calle. Parecía loca. ¿Por qué? ¿Por qué elegí al hombre más rico? Pero terminé así. ¿Por qué lo conseguiste todo sin hacer nada? La joven rica debería ser yo. ¿Quién te crees que eres? Vete al infierno. Todo esto debería ser mío. Me di la vuelta y caminé obedientemente hacia el hombre más rico. En esta vida. Como ella deseaba. El hombre más rico. Igual que en la vida anterior. No expresó ninguna opinión sobre nuestras dos opciones. Simplemente sonrió y me abrazó. Ya tienes un nuevo hogar. Guardé silencio y no me preocupé en absoluto por el futuro. Y mi hermana corrió feliz hacia los padres del secretario por iniciativa propia. Mamá y papá. De ahora en adelante seré su hija. ¿Están contentos? Los padres del oficinista no tenían experiencia en llevarse bien con niños. De repente una niña tan grande los llamaba mamá y papá. Estaban obviamente desconcertados. Simplemente sonrieron con torpeza. Feliz. Feliz. Mi hermana no se dio cuenta y aún así estaba muy emocionada. Tan emocionada como en su vida anterior, cuando pensó que por fin podría vivir como una joven adinerada. Tanto en su vida anterior como en esta, las decisiones las tomó ella misma. Más tarde también pregunté por qué la familia del hombre más rico decayó en su vida anterior. Fue porque había un traidor en el grupo. Aún así, el hombre más rico dejó suficiente dinero para que mi hermana viviera cómodamente el resto de su vida. Pero mi hermana no podía aceptar una vida normal. Traicionó al hombre más rico y se alió con extraños para asestarle el golpe de gracia. Lo que la llevó a su trágico final. Y a los padres del oficinista. Como ella pudo ver. En realidad, solo éramos oficinistas. Si mi hermana quisiera probar esta vida normal, le deseo mucha suerte. A las dos parejas de padres nos pidieron que fuéramos a buscar nuestras cosas. Mi hermana y yo volvimos juntas a la habitación. Guardé cuidadosamente las muñecas que traje de casa en la maleta, una por una, doblé la ropa cuidadosamente y la guardé. La maleta tenía un límite de capacidad. Al final, 2 muñecas no cabían. Así que solo pude sostenerlos en mis brazos. Mi hermana se cruzó de brazos y me miró con desdén. De verdad que no tienes ni idea del mundo. Vas a la casa del hombre más rico. Lo tienen todo. Estas cosas tuyas son solo basura cuando las llevas allí. ¿Entiendes? Me quedé callado. Al ver que la ignoraba, mi hermana resopló fríamente y salió primero. La seguí de cerca. Mi hermana ya se había subido al coche de la pareja. Sus ojos estaban llenos de añoranza por la vida futura. En la vida anterior, mi hermana no se dio cuenta de que ya había un hijo en la familia del hombre más rico hasta que llegó a casa. Hizo todo lo posible por complacerlos, pero nunca recibió una mirada amable. En esta vida, tomaré un camino completamente diferente al de mi hermana. Seguí al hombre más rico hasta casa. Al bajar del coche, el conductor me llevó la maleta. Y yo sostenía las muñecas en brazos. Se ve tímida. Así es como debería verse una pobrecita que acaba de perder a sus padres. No tan emocionada como mi hermana. Quien dejó claro a simple vista que era una persona desagradecida. El hombre más rico me condujo a la casa. Tan pronto como entré, vi a un niño con una expresión fría sentado en el sofá.
Don. Este es mi hijo. Puedes llamarlo hermano. Hermano. Mi voz era muy suave. Me escondí tímidamente detrás del hombre más rico. Después de llamarlo hermano, en lugar de evitar su mirada. Lo miré con mis grandes ojos llorosos. Lo miré de arriba a abajo. Aston me miró, se dio la vuelta y se fue. Pero no me perdí su sutil movimiento. Me asintió. Lo que significaba que lo aceptaba. No aceptaba que me había convertido en su hermana. Pero aceptaba que había otra extraña viviendo en la casa. Quizás para él. Era como un gatito o un cachorrito. Si quiero establecerme en esta familia, debo llevarme bien con Aston. Todavía recuerdo eso en mi vida anterior. Cuando algo le pasó a la familia del tío Forrest. En el momento más crítico. Fue Aston quien entró en la empresa y frenó la situación. Y en ese momento acababa de entrar a la universidad. Con esas habilidades definitivamente no es una persona común. Todos saben que es más fácil disfrutar de la sombra apoyado en un árbol grande. Es una lástima que mi hermana apostara por la persona equivocada al principio de su vida anterior. El hombre más rico parecía un poco avergonzado. Don. No te preocupes demasiado por tu hermano. Te mostraré tu habitación. Gracias. Tío Forrest. Obviamente estaba un poco sorprendido. Bueno. Está bien. Si hay algún lugar donde no te sientes cómodo viviendo, díselo al tío Forrest. Y haré que alguien se encargue. Mi habitación estaba al lado de la de Aston. Era minimalista. Y no había decoraciones redundantes en toda la habitación. En cambio, las cortinas rosas hacían que la habitación pareciera más una habitación de niña. Me gustó mucho. El tío Forrest me trajo aquí. Después de contestar una llamada. Se fue. Antes de irse, tocó a la puerta de Aston y le pidió que me cuidara. Niño, si quieres vivir aquí, pórtate bien. No me hagas bromas. No tengo buen carácter. Asentí. Para Aston. Esta frase fue muy larga. Deja tus cosas y ven. No toques cosas al azar. Me acerqué obedientemente. Pensé que Aston también debería haber tenido esta experiencia con mi hermana en su vida anterior. Pero en ese momento mi hermana pensó que Aston no le gustaba. Así que desde ese momento ya había una ruptura entre ellos. Hiciste esto mal. Aston me colocó allí, pero me ignoró. Así que tuve que tomar la iniciativa para iniciar una conversación. ¿Qué te parece? Aston levantó la vista de repente. Su cara estaba llena de asco. Sabía que no creía que una estudiante de secundaria como yo pudiera entender nada de libros de negocios. Supuse que probablemente pensaba que yo era el tipo de chica que se comportaba de forma irrazonable y trataba de llamar su atención. La primera impresión es muy importante. Si puedo confiar en este pez gordo depende de hoy. Dando un paso audaz. Tomé el bolígrafo de Aston y comencé a dibujar en su papel. A primera vista, estas dos empresas parecen tener una relación hostil. Pero si analizamos con atención sus diagramas de ganancias, descubriremos que sus intereses están realmente vinculados. Cuando terminé de hablar, la mirada de Aston hacia mí cambió. La hostilidad inicial había desaparecido. Y en cambio había un atisbo de admiración en sus ojos. ¿Un estudiante de preparatoria? Parecía incrédulo. Me senté a su lado. Tomé un paquete de bocadillos. Y curvé suavemente mis labios. Vi algo así en otros lugares antes. No vale la pena mencionarlo. De ahora en adelante seré tu hermana. Necesito que me ayudes con mis estudios. Hermano. Quizás mi apariencia actual era demasiado diferente a la de alguien que se portaba mal que vio antes. Aston bajó la cabeza, dejando que el pelo suelto de su frente le tapara los ojos. Y no sabía qué estaba pensando. Pero sabía con certeza que podría vivir en esta casa con tranquilidad de ahora en adelante. Mi hermana ya debería haberse mudado a su nueva casa. Me pregunto si estará satisfecha con lo que ha visto. El tío Forrest se encargó de mis trámites de inscripción. Y yo seguía en mi escuela anterior.
Dijo que era por mi bien no cambiarme de escuela por el momento. Y estoy totalmente de acuerdo. Esta escuela también está entre las 3 mejores de la ciudad. Aunque quizá no sea la combinación perfecta para la hija del hombre más rico, para mí es más que suficiente. Todavía recuerdo eso en mi vida anterior. Tras ser adoptado, también regresé a mi clase original y tuve la protección de Noctis. El hijo de la mejor amiga de mi madre, que era oficinista. Era un estudiante destacado y podía darme clases. Así que mis notas se dispararon. Al contrario. Mi hermana insistió al hombre más rico para que la transfiriera a una preparatoria privada. Después de ir allí, no se esforzó mucho en estudiar. En cambio, usó la influencia del hombre más rico para actuar con arrogancia en la escuela. Creyó que tenía una relación con Noctis. Lideró a un grupo para detenernos de camino a casa desde la escuela. Actuando como la líder de una pandilla. Hermana. A tu edad, deberías estudiar mucho. De lo contrario, no podrás llegar a ningún lado sin dinero en el futuro. Y tus padres, que son oficinistas, tampoco podrán ayudarte mucho. Entonces se volvió hacia Noctis y le dijo: ¿por qué no vienes conmigo? ¿Me ayudas con mis estudios? Tengo mucho dinero. En ese momento, Noctis me apartó indignado. Pensé que ese era el final del asunto. Pero luego ya no pude encontrar a Noctis en la escuela. La siguiente vez que nos vimos, se agachó y se concentró en atarle los cordones a mi hermana. Apenas pude reconocer su mirada tierna. Amanecer. Claramente son hermanas. Pero, ¿por qué hay una diferencia tan grande en sus vidas? Tu hermana dijo que si me caso con alguien de su familia en el futuro, podré evitar muchos desvíos en mi vida. Me burlé y nunca más le presté atención. Claro. Por fin era una banda, y mi hermana lo era. Y su rendimiento académico se desplomó. Confié en los conocimientos empresariales que aprendí en secreto para ayudar a mis padres, que eran oficinistas, a emprender un negocio paso a paso. Se puede decir que cada paso fue extremadamente difícil. Y yo era el accionista mayoritario de la empresa. La experiencia empresarial que tengo ahora en mi mente fue toda acumulada durante ese tiempo. Hermana. ¿Por qué estás aquí? Levanté la vista. Mi hermana estaba de pie en la puerta del aula a contraluz. Con Noctis a su lado. Él seguía siendo el mismo. La única diferencia era que en la vida anterior, cuando estaba frente a mí, sus ojos estaban llenos de indiferencia. Pero ahora, de pie junto a mi hermana, sus ojos reflejaban preocupación. Resultó que incluso si volviéramos a este momento, seguiría sucumbiendo al encanto de mi hermana. Parece que no eres muy popular. Con el talento de nuestra familia, deberías estar en una escuela privada ahora. No estoy aquí. Ya te dije que deberías ser más dulce con tus palabras y hacer lo que sea necesario para lograr tus objetivos. La interrumpí. ¿Cómo sabes que venir aquí no es mi objetivo? Se quedó atónita. Y luego se giró para mirar a Noctis. Sonrió. Su tono estaba lleno de burla. Ni hablar. Eres muy persistente en tus sentimientos por él. Pero llegas un paso tarde. En esta vida. Ya sea por tu condición humana o por tu estatus. Todos me pertenecen. Tras decir esto, arrastró a Noctis de vuelta a sus asientos. Me encogí de hombros. Si no recuerdo mal, Aston dijo que me traería unos libros esta mañana. Porque Aston cumplió su palabra. Cuando apareció en nuestro curso con los libros, causó un gran revuelo. El joven, en su mejor momento, tenía temperamento, habilidad, facilidad y soltura. Y una familia de prestigio. Dondequiera que iba, era el centro de atención. Mi hermana se acercó detrás de mí. Fingió torcerse el tobillo. Y dijo, ¡ay! Se arrojó directamente a los brazos de Aston, frente a ella con un objetivo claro. Ya que él no la quería como hermana, entonces sería su esposa. Desafortunadamente, después de haberlo cumplido. Cosas como esta suelen suceder y todo sale como se espera. Aston retrocedió sin pensar. Y mi hermana se cayó de bruces. En cuanto se levantó, empezó a maldecir. Dawn.
¿Estás ciega? ¿No viste que casi me caigo? Ni siquiera intentaste ayudarme. Miré a mi hermana con frialdad. Y comprendí de nuevo su desvergüenza. Aston me entregó los libros. Y se fue sin decir ni una palabra más. Su espalda mostraba una profunda tristeza. Noctis se abalanzó sobre él por detrás. Agarró a mi hermana. Y estuvo sumamente atento. ¿Estás bien? Las finas gotas de sudor en su frente demostraban lo preocupado que estaba Noctis por mi hermana. De repente sentí una gran pérdida. En mi vida anterior, era una niña inocente. Y hasta cierto punto estaba enamorada de Noctis. Pero me abandonó sin dudarlo por mi hermana. En esta vida. Nunca lo había visto tan preocupado por mi hermana. En apenas unos segundos me recuperé. Con los recuerdos de 2 vidas. Definitivamente no quiero perder el tiempo con estas personas indignas. Por suerte no pasó nada durante las siguientes clases. Y volví a casa de la escuela sin problemas. Simplemente no esperaba que mi hermana me llevara la delantera. Cuando me vio regresar, ella se levantó del sofá. Hermana. Te extraño mucho. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Me lo dijo. Pero sus ojos seguían fijos en el segundo piso. Donde estaba la habitación de Aston. En un instante lo comprendí. Mi hermana quería conquistar a ambas familias según los recuerdos de su vida anterior. De verdad que es pura belleza y nada de inteligencia. Fruncí el ceño. Tú decides. Mi hermana miró mi habitación con disgusto y no dejó de comentarme un rato. No fue hasta que le dije que iba a buscar a Aston que se detuvo. Te acompaño. Hermana. Aston tenía una expresión fría en el rostro. Y su lengua estaba llena de impaciencia. Amanecer. Traes a todo tipo de gente a la casa. Tú. Mi hermana se sonrojó de ira a mi lado. Tartamudeó un buen rato, pero no pudo decir ni una palabra. Me hice a un lado tímidamente. Dejé que Aston cerrara la puerta. Mi hermana dio una patada en el suelo y me siguió a mi habitación. En tan solo unos minutos. Se había calmado. Resopló con frialdad. Pensé que te trataba tan bien. Ahora parece que está tan desanimado. Escuché en silencio, esperando a ver qué más decía. Ve y dile a papá, tío Forrest, que de verdad no soporta separarte de mí. Así que quieres que me quede aquí contigo esta noche. Por supuesto. Puedes mencionar casualmente que él tampoco puede leerme, ya que soy su hija adoptiva. Enseguida comprendí que mi hermana no estaba acostumbrada a la vida normal que sus padres, que eran empleados, podían brindarle, y quería venir aquí para seguir disfrutando del trato de princesa. ¿Por qué debería? Porque soy tu hermana. No creas que no sé lo que piensas. Mamá y papá se han ido. Y la única familia que te queda ahora. Más te vale reconocerlo. Ve y hazlo tú mismo. La avaricia de la gente no tiene límites. Mi hermana era tan codiciosa como siempre. En su vida anterior. Solo sabía que el negocio de mis padres, que eran oficinistas, había tenido éxito. Pero no sabía cómo lo lograron. De lo contrario, no. Ella no estaría aquí ahora corriendo sin rumbo. No sé qué hizo mi hermana. Esa noche. El tío Forrest nos llamó a Aston y a mí. Blossom quiere ser parte de nuestra familia. ¿Qué opinas de esto? Aston frunció el ceño con disgusto. Tiró un poco de lo que fuera y regresó a su habitación. Sonreí. Tío Forrest. Puedes decidirlo. Sin embargo, tu hermana sigue siendo oficialmente hija de otra persona. Si quiere reconocerte como su padrino, ¿no necesita el consentimiento de sus padres? El tío Forrest se puso muy serio y le explicó la importancia de este asunto a mi hermana. Mi hermana dijo inmediatamente que definitivamente volvería a contárselo a sus padres mañana y me pidió que la acompañara. Por supuesto. No tuve objeción. Como esperaba. Los padres del empleado no estuvieron de acuerdo. La cara de mi hermana cambió. Mamá y papá. Si me amas, deberías dejarme vivir una vida mejor.
No te olvidaré si me voy. Definitivamente volveré a verte a menudo. Allí tendré una vida mejor. ¿No te alegras por mí? Los padres del oficinista se quedaron allí, desconcertados. Extendieron la mano y frotaron suavemente el dobladillo de sus ropas. Mi hermana se puso histérica. Nuestra familia es tan pobre ahora. Si voy y recibo una mejor educación, sin duda ganaré mucho dinero para apoyarte en el futuro. Los padres del empleado movieron los labios, pero no pudieron decir ni una palabra durante un buen rato. Aún había un destello de reticencia en sus ojos. Pensé que mi hermana estaba un poco desorientada. Su habitación estaba llena de cosas que le gustaban. Y había unas muñecas caras que los padres de la dependienta, una pareja de clase trabajadora, no solían comprar. Todo esto era por ella. Pero el dinero la cegó. Los padres del oficinista finalmente dejaron ir a mi hermana. El contraste entre la alegría de mi hermana y la melancolía de los padres del oficinista era marcado. Pero a mi hermana no le importó. Inmediatamente incordió al tío Forrest y se ganó el derecho de decorar su habitación. Hizo grandes cambios en toda la casa. Me desperté en mitad de la noche. Tenía sed. Saqué una botella de agua del refrigerador. Al darme la vuelta, choqué con el pecho de alguien. La nuez de Adán de Aston se balanceó. Una de sus manos se apoyó sobre mi cabeza. Y me miró fijamente. Mi corazón dio un vuelco. Pero intenté mantener la calma. Hermano. Hermano. ¿Qué? ¿Qué pasa? Aston apretó los dientes. ¿Por quién demonios tomas a esta familia? Sabía que hablaba de que mi hermana se mudara con nosotros. Una persona que le desagradaba se había mudado a su casa sin su consentimiento. Y yo, su recién reconocida hermana, estaba involucrada en esto. Bajo la tenue y caótica luz, Aston parecía aterrador. Como si pudiera matarme con su siguiente movimiento. Sabía que se atrevía. Tragué saliva con dificultad. Por supuesto. Lo considero mi hogar. Tengo algo que decirte. Wang Chibai. Un accionista de la empresa de papá. Tiene un problema. Había un atisbo de duda en su mirada feroz. Si no me crees, puedes comprobarlo tú mismo. ¿Cómo lo sabes? Me quedé atascado. Por supuesto. No podría decir cómo lo supe. Simplemente no quería que la familia Aston se derrumbara. Aston me observó un rato y luego se dio la vuelta para irse. Bebiendo tanta agua por la noche. ¿No te da miedo vivir en el baño? El tío Forrest dijo que mi hermana y yo podíamos ir juntas a la escuela. Solo asentí en silencio. Al contrario. Mi hermana parecía muy reticente, pero no se atrevió a decir nada. Listo. Te lo digo. Ya me mudé con la familia Aston. Tanto el padre de Aston como Aston son míos. Aléjate de él. Puse los ojos en blanco. Esto era simplemente aburrido. Ahora entendía un poco por qué mi hermana terminó en una situación tan trágica en su vida anterior. Si es que existía un representante de la estupidez. Debe ser ella. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que fallecieron mamá y papá? ¿Ya tienes nuevos padres? Mi hermana parecía un poco inquieta. Luego cambió de actitud rápidamente. En fin, como rara vez me obsesiono. Definitivamente conquistaré a Aston. Entonces, ya sea la familia Aston o la otra familia, seré su única hija. La niña de los ojos de todos. Te aconsejo que cooperes conmigo y te alejes de él. No respondí y me concentré en empacar mis libros de texto. Cuando morí en mi vida anterior. Ya estaba en la universidad. Ahora. Vuelvo a mirar los libros de texto de la preparatoria. Todavía me cuesta un poco. Tengo que ponerme al día con mis notas cuanto antes. Igual que mi hermana. Tenía un objetivo claro. Mucho por entrar a la universidad a la que fui en mi vida anterior. Incluso si tuviera que empezar de cero. Definitivamente lograré resultados aún más gloriosos que en mi vida anterior. Blasem. ¿Qué soy yo para ti? La voz arrogante de mi hermana se detuvo. Giró la cabeza para mirar.
Noctis estaba en la puerta a contraluz. Sus ojos estaban llenos de dolor. Sus manos agarraban con fuerza la puerta. Debido a la fuerza excesiva, sus nudillos se habían puesto un poco blancos. Antes de que mi hermana pudiera hablar, él se dio la vuelta y se fue. Había una leve expresión de orgullo en el rostro de mi hermana. ¿Ves? Soy la protagonista de la vida. Están destinados a volverse locos por mí. Eres una inútil. Ni siquiera me recordaste que Noctis estaba detrás de mí. ¿No eras bueno vigilando cuando éramos niños? Salió a perseguir a Noctis. Gritaba mientras corría. Representando una obra de teatro de Kwang Ya en la escuela. Temía que los demás no supieran que Noctis era emocionalmente inestable durante este crucial último año por su culpa. De repente recordé cuando éramos niños. A mi hermana siempre le había gustado hacer cosas que nuestros padres no le permitían. Decía que era emocionante. De niña. Atraía a los niños a jugar a las casitas. Siempre quería ser la esposa pequeña, pero temía que los adultos se rieran de ella. Siempre. Yo era quien vigilaba. De hecho, en ese momento, estaba tan molesta con ella que no podía hacer mi tarea. Usé la excusa de vigilar y de hecho, la hice a escondidas. No esperaba que hubieran pasado tantos años. Y ella seguía sin progresar. Estaba obsesionada con la idea de ser una esposa sumisa. ¿En qué época estamos? En la época de los fuertes. Las protagonistas independientes son la tendencia principal. No sé cuánto tardó. Pero mi hermana finalmente convenció a Noctis. Cuando regresaron, las garras de mi hermana estaban desorganizadas. Noctis tenía una sonrisa en los labios. Resoplé con frialdad. Como era de esperar. Ninguno de los dos era buena persona. Mi hermana y yo volvimos juntas a casa por la noche. Pensé que mi hermana se portaría mejor de ahora en adelante. Pero al segundo siguiente, la voz de Aston resonó por toda la villa. Fuera. 6. Me vestí rápidamente y salí de la habitación. Vi a Aston furioso y a mi hermana, que lloraba desconsoladamente. Mi hermana llevaba un comisolo y estaba en cuclillas en el suelo, sollozando. Cuando Aston me vio mirándolo, me hizo señas para que me acercara. Cuando me acerqué, me dio la vuelta y me apretó contra la pared. Tu hermana sí que tiene el descaro. ¿Estás involucrada en esto? La mano enorme en mi cuello se tensó ligeramente. Y me quedé sin aliento. Maldije a Aston 1000 veces en mi corazón. Seguí usando las pocas fuerzas que me quedaban para acariciar la mano con la que Aston me estaba estrangulando. Sentí que el tiempo pasaba increíblemente lento. Por suerte, tras haber cumplido mi obsesión, Aston aún conservaba algo de sentido común. Aflojó un poco la mano. Y de repente una gran cantidad de aire me inundó el pecho. No podía parar de toser. No sé cuánto tiempo tardé en sentirme un poco mejor. ¿Qué pasó? En realidad, golpear cumplió mi obsesión. Al ver esta escena, pude adivinar lo que había pasado. Pero no podía decirlo. No fuera que ese loco de Aston me considerara cómplice. Sería terrible. Otro fantasma rondaría esta villa esta noche. El rostro de Aston estaba pálido. Me contó palabra por palabra cómo mi hermana intentó meterse en su cama esta noche. Me quedé impactada. De verdad que no esperaba que mi hermana fuera tan atrevida e imprudente. Fue a halagar a Aston en pijama. Tras ser rechazada, intentó imponerle algo. Según el recuerdo de mi vida anterior, sabía que Aston tenía claustrofobia. Así que simplemente usó el control remoto para cerrar todas las cortinas de la habitación. Toda la habitación estaba completamente a oscuras. Sin un rayo de luz. En un estado de miedo extremo, Aston solo podía dejarla hacer lo que quisiera. Al final, Aston aún aguantó y echó a mi hermana. Solo quería darle un pulgar hacia arriba. En serio. Esto curó directamente la claustrofobia de Aston. Lleva a esta loca a su habitación y dile que vuelva a su casa mañana por la mañana. Mi hermana se levantó de repente. Dejó de llorar.
Y sus ojos se llenaron de determinación. Los sirvientes de la casa se adelantaron rápidamente para arrastrarla. Intentaban llevarla de vuelta a su habitación, por miedo a que dijera algo aún más escandaloso. Pero era polvo y todos sus esfuerzos fueron en vano. Mi hermana gritó: «Aston. La familia Aston está a punto de quebrar. Mi familia será la próxima más rica. Aston. Si te conviertes en mi novio ahora. Todavía puedo darte un consejo». Estaba hecha un desastre. Gritaba que la familia Aston iba a ser destruida. Como una loca. Maldije en mi corazón. Esta loca no volvería a hablar de su vida anterior. ¿Lo haría? Más tarde. Si Aston me implicara. Sería terrible. Seguía siendo la misma alborotadora de siempre. Miré a Aston con nerviosismo. Su mirada se volvió fría. Déjala ir. Mi hermana extendió la mano para juguetear con su cabello. No parecía tan ansiosa como antes. En cambio, se tranquilizó. Como si todo estuviera bajo su control. Ya lo dije, Aston. Solo tienes que aceptar estar conmigo. ¿Qué tiene de difícil? Puedo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Aston se acercó. Los dos se miraron. Aston bajó ligeramente la cabeza. Mi hermana estaba tan fascinada que olvidó lo que iba a decir. Cerró los ojos e hizo un puchero. Aston extendió la mano y la barbilla. Solo entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Abrió los ojos de repente e intentó liberarse. Pero fue inútil. Habla. Mi hermana ya tenía la barbilla roja y pellizcada. Sacó el cuello y dijo: ya he puesto mis condiciones. Si estás de acuerdo, te lo diré enseguida. Aston hizo una mueca y le soltó la mano. Mi hermana pensó que había ganado. Ignorando el dolor en su barbilla, dijo: lo sabía. Pero sabía que esto era un preludio de lo que Aston quería matarla. Al segundo siguiente. Llévensela, dijo Aston. Mi hermana miró a su alrededor con incredulidad. Se la llevaron a rastras ante las miradas de asco de todos. Me quedé allí sin saber si volver a mi habitación o consolar a Aston un momento. No esperaba que Blase me insistiera tanto. Aston caminó hacia mí. ¿Adivina si lo que dijo tu hermana sobre la bancarrota de la familia Aston es cierto o falso? Claro que es falso. Sonreí. Con el cerebro de mi hermana. Tarde o temprano se suicidaría. Pensándolo así, no tengo que centrarme en ella. Solo necesito concentrarme en mejorar mis estudios y darle la bienvenida a mi brillante futuro. Pronto llegó el día en que el tío Forrest nos ofreció un banquete. Era el hombre más rico. Y la gente que entraba y salía eran todos grandes figuras sin nombre. Aparentemente este banquete era para mi hermana y para mí. Pero en realidad fue para intercambiar intereses. En esa época en su vida anterior, la familia Aston ya estaba en una situación difícil. El tío Forrest organizó este banquete para intentar que la familia Aston volviera a la vida. Solo mi hermana estaba contenta. De verdad creía que este tipo de banquete era para ella. Ahora, no se ha difundido ninguna noticia de la quiebra de la familia Aston. Lo que significa que Wang Xiaobei ha sido arrestado. Es difícil expresar la sinceridad del tío Forrest hacia nuestras hermanas en este banquete. Mi hermana estaba presumiendo. Llevaba el último vestido de princesa de la temporada. Mirándose en el espejo. Hermana. A veces te envidio de verdad. Llevas una vida de clase baja. Incluso con un vestido tan noble, aún no tienes el temperamento de una princesa. Me quedé sin palabras. Me daba pereza hablar con ella. No sé a dónde fue Aston hoy. No lo he visto desde que me desperté esta mañana. El procedimiento del banquete seguía siendo el mismo. Mi hermana y yo nos presentamos delante de todos. Y entonces podríamos hacer nuestras cosas. Papá. Mi hermana se acercó al tío Forrest obedientemente. Esperando a que el tío Forrest la presentara. Sostenía una copa de champán. Se veía muy segura. Me dio pereza mirar.
Así que simplemente me di la vuelta y fui al patio trasero. Todos los invitados estaban en el banquete. En cambio, el patio trasero estaba en silencio. Pero fue extrañamente fácil calmarse rápidamente. Había una luz frente a mí. Un poco tenue. Pero parecía atraer a la gente a explorar. Me acerqué. La persona frente a mí era nada menos que Aston. Estaba sentado junto a la cama de una niña. Amable y atento. Nunca lo había visto así. Pensaba frenéticamente. ¿Quién era esta niñita? ¿Por qué Aston la trataba con tanta amabilidad? Rebusqué en mi memoria. Pero no recordaba ninguna noticia de mi vida anterior. Ni había oído hablar de ella. Hermano, ¿por qué tienes tiempo para venir a verme hoy? ¿Qué tal afuera? ¿Está bien? Está bien. Aston bajó la cabeza y le dio un suave golpecito a la colcha para que la niña se acercara. Mis pupilas se dilataron de la sorpresa. Hermano. ¿Podría ser esta niña la hermana biológica de Aston? ¿Pero por qué estaba encerrada aquí? Miré a mi alrededor. Había una gran lámpara de pie. Aunque estaba en el sótano, tenía todo lo necesario para el día a día. Todo de primera calidad. Digno de la identidad de la dama mayor de la familia Aston. Lo inesperado fue que también contenía muchos instrumentos médicos. Me atreví a suponer algo. ¿Será eso? ¿Esta jovencita estaba enferma? Debes comer bien y descansar bien últimamente. Encontramos a alguien con un tipo de sangre compatible contigo. Deja el resto a tu hermano y a tu papá. Aston abrazó con ternura a la niña. Cualquiera que lo viera lo elogiaría como un buen hermano. Tipo de sangre compatible. De repente recordé el examen físico al que el tío Forrest nos llevó a mi hermana y a mí hace unos días. Entonces, ¿Aston se refiere a mí o a mi hermana? ¿Originalmente Ingvild me había llenado las entrañas? Solo estaba yo. Fue mi hermana quien insistió en subirse al barco de la familia Aston. Así les dimos más opciones. Me dieron ganas de reír y aún más de ver la cara de mi hermana cuando se enterara de todo esto. ¿Quién anda ahí? No pude contenerme y solté un grito. Aston gritó furioso. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. No empecé a jadear hasta que llegué al lugar más concurrido. Me cubrí el pecho con la mano. Tenía la garganta seca. No sabía si Aston me había visto. Tenía que buscar una oportunidad para comprobarlo. 8 ya estaban al mismo nivel. Obviamente al tío Forrest le caigo mejor. En el futuro. La familia Aston tendrá que confiar en mí. Sé sensato y cumple con mi deber de hoy. Después de un día de clases. Mi hermana me daba órdenes. Me daba pereza hacerle caso. Había cosas más importantes que hacer. Tenía que confirmar la identidad de esa niña. Dio unos pasos hacia adelante y me bloqueó el paso. Si te atreves a irte. No te arrepientas. Me di la vuelta y me fui. ¡Qué broma! Si pudiera ser una amenaza y un tonto hoy en día, significaría que tampoco soy tan inteligente. Pero aún así la subestimé. El coche de la familia Aston estaba aparcado en la puerta de la escuela. Pero justo cuando salía, me arrastraron al callejón de al lado. Delante de mí había varios vándalos con el pelo despeinado y teñido de negro. ¿Qué quieres? Si es dinero. Tengo algo en mi bolso. Saqué todo el dinero que llevaba encima. Listo para dárselo. Pero al momento siguiente. Todo se derrumbó. Los vándalos me rodearon y me miraron de arriba a abajo. ¿Por qué irse a casa tan temprano? Es mejor divertirse un poco con nosotros. Latón. Varias personas me rodearon fuertemente. No pude encontrar un hueco para correr. Mi mano seguía buscando a tientas en mi mochila. Maldita sea. Blasen me quitó el teléfono a propósito durante la clase de hoy. No te me acerques. Esto es ilegal. Los vándalos se echaron a reír y se acercaron aún más. Durante el forcejeo mi abrigo ya estaba tirado en el suelo. Me sujetaban con fuerza. El mal aliento de los vándalos me llenó la cara.
En su vida anterior, Blasem me mató de esa manera. En esta vida. Solo por mi existencia. No podía ser la única en la familia Aston. Así que eligió ese camino otra vez para hacerme perder por completo la posibilidad de competir con ella. Despreciable. Justo cuando pensé que iba a estar en problemas hoy. Se me nubló la vista. Era Aston. Aplastó a todos los vándalos en cuestión de unas pocas lunas y luego llamó a la policía delante de mí. Se giró para mirarme. Inútil. Vámonos. Tomé mi mochila en silencio y lo seguí. En fin, me dirigí al metro y le dije, le debía mucho a Aston hoy. Pero hoy fue un día muy extraño. Aston estaba inexplicablemente ansioso. No dejó de presionar al conductor durante todo el trayecto. Cuando llegamos a casa, Blasem estaba sentada en la mesa de centro, cruzando las piernas. Ella miró hacia allá al oír el sonido. ¿Cómo es posible? ¿Por qué vuelven a estar juntos? Aston la miró con cara de idiota. Ella no se atrevió a detenerlo. Así que simplemente me bloqueó. Tenía una expresión fría. Quítate del camino. Incluso después de regresar a mi habitación, seguía sintiendo algo extraño. Debía haber pasado por alto algunos detalles. Me di la vuelta y me acerqué a la ventana. Efectivamente. Aston y el tío Forrest estaban en el patio trasero de la villa. Y el tío Forrest nos había llamado hacía unos días. Diciendo que no volvería hoy. Necesitaba negociar asuntos en el extranjero durante toda la semana. Ahora que está aquí, me temo que algo le ha pasado a la jovencita de verdad. Ese rincón del patio trasero estaba muy animado ahora. Los médicos con barba blanca iban y venían. Aston y el tío Forrest caminaban de un lado a otro con ansiedad. Blasem seguía rompiendo platos abajo. Completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que tenía que hacer algo ya. De lo contrario, podría estar a merced de los demás. Recogí rápidamente mis cosas y corrí hacia la puerta. ¡Alto! ¿A dónde corres? Explícame qué pasó hoy. Blasem seguía gritando detrás de mí. Temía que llamara la atención de los demás. Así que me adelanté rápidamente y le tapé la boca. No quieres monopolizar todo en esta casa. Te doy una oportunidad. Me iré solo. Si no quieres que me quede. Entonces cállate. Los ojos de Blasem se pusieron en blanco 2 veces. Y finalmente. Ella asintió. Parecía orgullosa. Eres sensato. Sal de aquí rápido. Me di la vuelta y eché a correr. Justo cuando salí de la puerta, oí el grito de Blasem detrás de mí. Hermana. Por fin todo se ha cumplido como lo deseabas. ¿Estás feliz? 10 Me escondí en secreto cerca de la casa de beneficencia. Mis padres dejaron una pequeña casa aquí. Mi madre me lo contó antes de morir. La llave estaba escondida bajo el felpudo de la puerta. Desafortunadamente después de haber cumplido. En ese momento mi hermana estaba en pánico por quedarse sin hogar y ni siquiera tuvo el coraje de escuchar las últimas palabras de nuestros padres. Sabía que el tío Forrest debía estar buscándome por todas partes. Un solo banco de sangre móvil no fue suficiente. Casualmente mi tipo de sangre era el mismo que el de Blasem. Acabo de darme cuenta de que al principio, su objetivo era solo yo. Ahora, Blasem ha llegado a la puerta por iniciativa propia. Por supuesto. No tiene motivos para rechazarla. Viéndolo así. La caída de la familia Aston en su vida anterior era una certeza. Cuando volví a ver a Blasem, estaba completamente torturada, irreconocible. La figura que más apreciaba ahora estaba marchita. Parecía una flor muerta. Estaba encerrada en el sótano que había visto antes. La diferencia era que la risa sonora que se oía afuera provenía de la verdadera señorita de la familia Aston. ¿Estás aquí? Aston apareció de repente detrás de mí. Blasem levantó la vista de repente. Y el odio brilló en sus ojos. Ella está aquí. La engañé para que viniera aquí como me dijiste. Ahora puedes soltarme, ¿verdad? Mis padres me esperan para ir a casa.
Sonreí. Durante ese tiempo Blasem había salido mucho en televisión. Llorando delante de todos los medios porque estaba enferma y cuánto deseaba verme por última vez. Incluso me dijo claramente la dirección de su casa. Tenía miedo de que no pudiera encontrarla. Me costó mucho no venir. Deja ir a mi hermana. Ya. Ambos tienen que quedarse aquí. Aston tenía una barba incipiente. Al contrario. El tío Forrest estaba muy emocionado detrás de él. Como si ya viera que su hija biológica mejoraba. Con los sirvientes. Bloquea la salida con fuerza. Me lo prometiste. Mientras ella venga, puedo irme. Me lo prometiste. Blasem estaba incoherente. Di 2 pasos hacia adelante. Tu hija tiene leucemia. ¿Verdad? Siendo sincero. Aunque hagas esto, no vivirá mucho. ¿Es apropiado hacer todo esto? Cállate. No te corresponde decidir cuánto tiempo puede mi hija ser mimada. Considéralo una recompensa por haber criado a tus hermanas durante este tiempo. Quédate aquí obedientemente. ¿No te arrepientes? ¿Arrepentirte de qué? Deja de decir tonterías. Aston. Ve rápido y átala también. Pero Aston se quedó quieto. Forcejeando. Justo en ese momento un gran número de policías apareció de repente en la puerta. El tío Forrest tenía los ojos muy abiertos por la ira. ¿Te atreviste a llamar a la policía? ¿Por qué no me atrevería? Y qué desgraciado, mejor que te cuides primero. He llevado un registro de cada suma de dinero que la familia Aston me ha dado durante este tiempo. Cuando gane dinero en el futuro, se lo devolveré todo a Aston. En este sentido, no le digo nada a la familia Aston. En cuanto llegó la policía, Aston se desplomó en el suelo. Entonces me miró fijamente y salió corriendo. Yo, Blasem. Y ella fue al hospital acompañada por la policía. 11 al final. Blasem falleció en urgencias por una pérdida excesiva de sangre. Sus padres, que eran empleados administrativos, se encargaron de las secuelas. Querían mucho a Blasem y lloraron desconsoladamente junto a la cama del hospital. La hermana biológica de Aston sufrió un ataque al ver con sus propios ojos cómo se llevaban al tío Forrest. No sobrevivió al rescate y también fue al cielo. Con la ayuda de Aston, usé el dinero que gané con la bolsa hace un tiempo para continuar mis estudios. Aston, quien perdió a todos sus familiares de la noche a la mañana. Quería irme de aquí y nació para ir al extranjero. Vino a verme antes de irse. Lamento mucho tenerte como hermana. Ya lo sé. Cuídate mucho. Se dio la vuelta y se fue. Creo que probablemente me odia un poco más. O quizás ya conocía el fatal desenlace de la caída de la familia Aston. Pero simplemente no esperaba que este día llegara tan pronto. Tío Forrest. Debido a sus actos ilegales y delictivos, se encontraron numerosas pruebas de delitos económicos en la empresa. No podrá salir por un tiempo. Unos años después, me paré frente al gran ventanal que iba del suelo al techo. Mirando el tráfico intenso abajo. La secretaria detrás de mí era respetuosa. El gerente general, Don. ¿Podrías por favor firmar estos documentos?